le dicen bombas de altura. Lo que pasa es que son bombas de varios impelentes. Para el mismo caudal, tú puedes tener un solo impelente o varios impelentes. Cuando tienes varios impelentes, elevas el mismo caudal, pero a mucha mayor altura. Y cuando estás hablando ¿qué se llama? De bombas para aspersores o fuentes de agua, esas bombas de aspersores o fuentes de agua tienen que ser con aspersores, o digo, con diferentes tazones, bowls. Bowls son bombas en series que son puestas en una sola carcasa. También tenemos abastecimiento de agua para urbanizaciones. Estas son bombas gigantescas. Alguna vez alguien me dijo, no he visto, pero tengo un amigo que ha puesto esto para urbanización en Condebamba, me han dicho. He visto en otro lado que no son, en realidad no son hidroneumáticos, bueno, son torres hidroneumáticas que ha puesto la empresa Plastiforte. Incluso tienen una de muestra en la puerta de su edificación. Luego tienes abastecimiento de agua a edificios unifamiliares. Entonces, los edificios unifamiliares van a tener el abastecimiento de agua con pequeños hidroneumáticos. O también tienes abastecimiento de agua de edificios mayores que 3 pisos. En estos casos, los hidroneumáticos normalmente los colocamos en el techo. ¿Ya? Pero puedes colocarlos abajo también, dependiendo de dónde tienes el sitio para poder colocar los hidroneumáticos. Yo normalmente sugiero que pongas los hidroneumáticos en la parte superior, en la terraza. ¿Ya? Entonces, es eso de por ahí que puedes hacer. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué desventajas tienen? Una ventaja de un sistema hidroneumático es que puedes regular la presión a voluntad. En realidad, el hidroneumático te lo venden con presiones en PSIs controladas por un manómetro. Entonces, tú puedes tener un hidroneumático que trabaje a 20-40, a 30-60. Tú manejas eso y lo manejas a través de los tornillos que tienen y regulas a través, obviamente, del manómetro. Tienes que tener entonces un manómetro a la salida de la bomba para ver cómo está tu hidroneumático. Mantienes una reserva de agua muy chiquitita, es esta en cuestión cuando tienes un corte de agua y depende del tamaño de tu bladder, ¿no? Del bladder que está en el hidroneumático. Eso es, generas un balde y medio, quizás 2 baldes, ¿no es cierto? Pero no es tan, a menos que sea gigante, no, esto no es cierto. Si es muy grande, entonces claro, a medida que mayor sea el hidroneumático, más vas a tener una pequeña reserva. Brinda excelente presión en todos los puntos de uso, mejorando el rendimiento de los dispositivos que utilizan el agua, lavarropas, lavavajillas, todas esas cosas. Es verdad, porque cuando la presión de agua baja a un cierto punto, automáticamente se enciende la bomba y lo que hace es represurizar el hidroneumático. Entonces, tu agua va entre presión mayor a presión menor. No hay cómo pueda bajar ni subir más allá de las presiones que tú vas a setear vas a ponerle la tara, el tarado en las bombas, ¿no es cierto? Y dices, yo quiero una bomba 20-40, bueno, con los tornillos vas a poder regular tu hidroneumático a 20-40 y se acabó. No requiere tanques en los techos, no hay. Entonces simplemente está el hidroneumático normalmente ahí está colocado, ¿no es cierto? Un tanque siempre es una estructura grandototota, ¿no es cierto? Que ejerce una presión en la parte superior del techo y entonces hay que calcular columnas, vigas, en fin, todo eso para que aguante la sobrecarga. No quiere decir que los tanques hidroneumáticos no tengan una pequeña carga, tienen, ¿no es cierto? Y obviamente vas a tener que calcular tu encerradura para copar con las cargas hidrostáticas, hidrodinámicas que tenga el hidroneumático, porque el agua se mueve adentro, sobre todo en un tanque
normal de agua se mueve y genera otro tipo de cargas y esfuerzos sobre las estructuras. Quizás no es un hidroneumático porque el hidroneumático es una cosa cerrada a presión, ¿no es cierto? Entonces no hay mucha chance a que haya fluctuación del agua en el hidroneumático. No hay tanques abiertos con el exterior, por lo que son totalmente higiénicos. Como les digo, es una cosa que está totalmente cerrada a la atmósfera, ¿no es cierto? Y está a presión. ¿Qué desventajas? Necesitas funcionamiento, necesitas energía eléctrica para hacer funcionar la bomba. Pero dicho esto, funciona con la bomba, ¿no es cierto? Y la bomba es la que necesita la energía eléctrica. Entonces, tengas o no tengas hidroneumático, de todos modos, si quieres un sistema de bombeo, vas a requerir un abastecimiento de electricidad, a menos que no sea por gravedad, ¿no es cierto? Un sistema que es caro al momento de realizar la instalación, sí. Caro y económico son dos conceptos diferentes. Caro es en cuanto tú compras, el momento que tú estás comprando algo, ¿no es cierto? Digamos, compro, qué sé yo, televisor marca Sony de Japón, puro Japón, ¿no es cierto? Eso es caro. Versus un chinito, sabe Dios de qué, eso es barato. En el tiempo, el televisor japonés te dura 15, 20 años. El televisor chinito hay que repararlo y hay que reponerlo cada 10, 7 años, ¿no es cierto? Entonces, al final la suma, que es más caro, que es más barato, eso es. Ya, por favor, entonces, ¿qué es más económico y qué es menos económico? Sería una mejor manera de referirse a las cosas cuando estamos hablando de economía. ¿Cómo funciona el hidroneumático? El agua se bombea, debes tener un tanque cisterna, y ese bombeo va a ir a un tanque presurizado. Entonces, como les he dicho, tú regulas la presión máxima y mínima a la que tú vas a emplear el agua y la regulas en el hidroneumático, es decir, tiene un manómetro y el manómetro te va a decir cuándo parar la bomba y cuándo encender la bomba. Entonces, tú tienes completo control sobre la presión máxima y la presión mínima, ¿no es cierto? De acuerdo al tamaño del recipiente, del contenedor del hidroneumático, tienes cantidades variables de agua y aire dentro del tanque. Lo que pasa es que cuando estás soplando agua dentro del tanque, se infla un bladder dentro y ese bladder se infla contra la presión de precargado que tiene el hidroneumático por encima del bladder. Entonces, eso es lo que hace, ¿no es cierto? Llega el nivel de agua y presión determinado y ¡pum!, se apaga la bomba. Si los niveles de presión bajan a los mínimos, se va a encender la bomba, ¿no es cierto? Entonces, hay un mecanismo que hace que se encienda y se apague la bomba. Hidroneumáticos hay de todos los tipos, de todos los tamaños, de todas las marcas. Ni sé qué marca es porque está borrosa la fotografía, ¿no es cierto? Porque tienes de los chiquititos. Este, por ejemplo, es de lo que te hice en mi casa. Quizás uno más grandecito puedes hacer en tu casa, ¿no? De 2 pisitos. Este es demasiado pequeñito ya. O puedes tener uno grande. O si necesitas más, colocas pues 4 de estos grandes en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los componentes de un sistema hidroneumático? Primero, el tanque de presión. Aquí está, todos estos son tanques de presión, con entrada y salida de agua. Bombas. La normativa dice que al menos debes colocar 2 bombas en los edificios. Un tablero eléctrico de comando para la bomba. Variadores de frecuencia cuando tienes muy grande sistema. Con el variador de frecuencia lo que hacemos es regular los hercios. Nosotros tenemos 50 hercios, nuestros ciclos son de 50 hercios. En Norteamérica quizás son de 60, no me acuerdo si en Norteamérica o en Europa es de 60. Pero estoy seguro que nosotros tenemos 50 hercios. Pero podemos con un variador de frecuencia, la frecuencia está en hercios,
¿no es cierto? Poder bajar, qué sé yo, a 30, a 40, 30 hercios. Hasta 30% de los 50 puedo bajar. Si voy bajando los hercios, también va bajando el caudal, ¿ya? Y entonces esa es una característica principal que uno tiene del variador de frecuencia. Un variador de frecuencia, sin embargo, muchachos, tómanlo siempre en cuenta, también es afectado por el derrateo. Quiere decir que va a perder potencia a medida que vas, no es potencia, va a perder la capacidad de entrega de electricidad a medida que vas subiendo en los metros sobre el nivel del mar. Solamente van a ser 100% efectivos hasta 1000 metros. Después, con cada 100 metros, van a perder 1% por lo general. Es posible que un fabricante te diga, no, pues el mío no pierde 1 por cada 100, pierde 0.92 por cada 100. Bueno, el fabricante conoce sus equipos, pero nosotros cuando vayamos a calcular y vayamos a decir esto es lo que se necesita, siempre vamos a calcular 1% por cada 100 a partir de los 1000 metros de altura. Tiene válvulas, incluyendo las válvulas de seguridad. Van a tener unas válvulas de seguridad. ¿Qué pasa si falla el manómetro y esto va subiendo, subiendo, subiendo en presión? Tiene que haber una válvula que alivie la presión en exceso, ¿no es cierto? Entonces, porque si no el pum va a ser muy grande. Conexiones flexibles para absorber vibraciones. Sí, tenemos también esto, porque, pero eso es en la bomba, en la conexión de la bomba. Hay una junta Dresser que le vas a poner, que es una junta flexible, ¿no es cierto?, para que el eje de la bomba absorba las vibraciones. Un manómetro, drenajes, y cuando son sistemas muy, pero muy grandes, tienes entonces compresores de aire. Creo que es a partir, déjenme ver un ratito, por aquí tengo un libringo. Ya no me acuerdo, creo que es a partir de, ¿cuánto después? Ya voy a encontrar. Bueno, no lo tengo a mano, pero hay manómetros, o digo, hay sistemas que son verdaderamente gigantescos, ¿no es cierto? Y esos ya necesitan que se llama un compresor de aire. Y ahorita voy a buscar otro libro donde tengo eso. Este es aproximadamente un sistema grande de edificio. Tienes las válvulas de pie, ¿no es cierto? Estos son motores horizontales que tienen succión, por lo tanto, la altura de succión es negativa. Cuando tienes altura de succión negativa, obligatoriamente tienes que calcular el NPCH. Entonces, un poquito peludo es eso cuando estás calculando el NPCH en cosas que tienen una altura negativa. Yo siempre prefiero meter estas bombas que sean sumergibles aquí adentro. Motor y bomba adentro. Se acabó. Eso tiene una ventaja, ¿no es cierto? Primero que son silenciosas. Mucho más silenciosas que estas bombas. Y a veces en edificaciones es importante tener, digamos, la característica de ser silenciosas, porque si todo es, ¿qué se llama? Un edificio para apartamentos. Imagínate la bomba está sonando a tu lado. Pucha, una desgracia, no vas a poder dormir nunca. ¿No es cierto? Hay países, Alemania entre ellos, Suiza entre ellos también, que tú no puedes hacer mucha bulla a partir de las 10 de la noche. Si a partir de las 10 de la noche tú excedes un número de decibelios, que normalmente creo que es 60 decibelios, viene la policía, te arresta.
y te ponen una multa gigantesca. O sea que en Alemania, en Suiza, no hay fiestas que pasen las 10 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, entonces tienes que ver dónde estás viviendo. ¿No? Aquí en Cochabamba, a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, puedo escuchar de 3 cuadras a la redonda quién está haciendo fiesta, ¿no es cierto? Pero en Alemania no. Entonces, estas son bombas que son horizontales, son de piso, horizontales, tienen succión negativa. Fíjense cómo es el arreglo de las válvulas. Primero viene la válvula check, porque si tú te has olvidado cerrar la válvula cortina, ¿no es cierto? Entonces, y viene agua en retroceso, lo que va a impedir que esto venga en retroceso es esta válvula unidireccional o válvula check. Si entráramos en retroceso, la voluta de la bomba, los álabes de la bomba van a girar en sentido contrario. Si giran en sentido contrario, estás fregado. Chao engranajes. Hay bombas especiales donde se permite algún retroceso, algún. No, no es como un automóvil que le das retro y puede ir en retro. No hay eso. En ninguna bomba. Alguna puede aguantar un poquito en retroceso, nada más. Después vienes aquí un codo, una T, obviamente. Aquí tienes un drenajito. Siempre es bueno colocar un drenajito y un presóstato aquí o un manómetro, ¿no? Para saber a qué, a qué altura manométrica estás bombeando. Vienes entonces al nivel, al tanque presurizado que tiene un nivel alto y un nivel bajo y está controlado con un manómetro, con sus electrodos, con todo, que le va a dar, por ejemplo, cuando aquí le está faltando aire, inmediatamente el compresor mete acá. Este compresor no es un compresor de inflado de llantas, por favor. Ya no hay eso. Es un compresor, por lo menos de émbolos rotativos. Ya, de tal manera que, y además tiene que tener un desecador, porque no le puedes echar humedad aquí, es agua potable, ¿no es cierto? Cuando estás hablando con agua potable, este compresor es bien especial, no es un compresor cualquiera. Y es un compresor que también tiene lo mismo, no puede trabajar en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Y en vez de que el fluido sea agua, el fluido aquí es aire. Pero ojo, este aire tiene que ser aire seco y solamente aire. Es por eso que este compresor es especial. Es de émbolos rotativos y tiene un desecador. Así va a funcionar entonces este tanque hidroneumático. El tablero de comando, Main Dashboard, MDB, ¿no es cierto? Va a agarrar y comanda cuándo es que se quiere encender o apagar la bomba y comanda aquí también, ¿no es cierto? Con estas alturas, mínimo y máximo, van a darle la instrucción o el comando propiamente dicho a las bombas de encendido o apagado. Así funciona entonces un hidroneumático, pero es un hidroneumático gigantesco, ¿no es cierto? Que necesita, obviamente necesita un compresor, ¿no es cierto? Por eso les digo, es gigantonono. Ahora, miércoles, Dios santo. Ha fallecido el ingeniero Armando Escalera. Dios mío. Qué pena, querido amigo. Ve con Dios. Qué gran pena. Qué gran pérdida para nosotros. Se nos fue el ingeniero Escalera. Déjeme un minutito, por favor, ya.
Disculpe, muchacha. Armando era mi amigo. Así como lo fue también el negrito Jofre. He perdido 2 amigos. Bien. Entonces, vamos a ver los ciclos de bombeo en un hidroneumático. En un hidroneumático, los ciclos de bombeo se refieren a los arranques de la bomba por hora. Entonces, la bomba no funciona continuamente. Va a funcionar hasta que llega a la presión máxima y se apaga. Después es el tanque hidroneumático que le da la presión al sistema. Hasta que se baja la presión en el tanque hidroneumático y vuelve a encender el motor de la bomba. Entonces, eso se llama el ciclo de la bomba. Entonces, desde que enciende, apaga y vuelve a encender. ¿No es cierto? En un tanque pequeño, hoy esto es con M, por favor. M, antes de P, siempre con M. Implica más arranques por hora y el desgaste del equipo, además de los costos. No me gusta semejante falla ortográfica. Ya. Es decir, obviamente más arranca la bomba, más, cada vez que arranca la bomba, siempre hace como un torque. Funciona rápidamente y después recién entra a su ritmo. Entonces, ese torque en el cual arranca la bomba, hay que tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y los eléctricos saben cómo tomar en cuenta para ver eso. Los ciclos normales en edificaciones van de 4 a 6 ciclos. Hemos visto que pueden ir hasta 10 o 12 ciclos, ¿ya? No más que 10 o 12 ciclos. Este es el hidroneumático que nosotros tenemos comúnmente en nuestras casas. Este es nuestro honguito, ¿no es cierto? En este caso no es un honguito, en este caso es un cilindro. Entonces, aquí está el diafragma. El diafragma, en principio, todo está lleno de aire. Este aire está comprimido, tiene un aire comprimido. Es aire comprimido, ¿no es cierto? Y entonces el diafragma que está aquí, en la parte inferior, está presionada contra la parte inferior de esta cámara. Enciende la bomba, empieza a subir, subir, y la bomba tiene más presión que lo que tienes de presión aquí adentro en el aire comprimido. Obviamente tengo que poder vencer esta presión del aire comprimido. Y ahí vamos, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ¿no es cierto? Entonces, el agua se bombea al interior del reservorio y fuerza entonces a este diafragma a ir hacia arriba. Y llega hasta el momento final. Este es el inflado final del diafragma. No hay más. Hasta ahí, entonces, ¿no es cierto? Y entonces, este reservorio que está hasta aquí se llena hasta su capacidad. Una vez que llena su capacidad, la bomba para en este momento. Y cuando la bomba para, esto no se olviden que está a presión. Como está a presión, empieza a ejercer su propia presión para poder repartir agua al tanque. ¿No es cierto? Obviamente va a intentar, por el mismo lado por donde le hemos metido agua, va a intentar salir el agua, pero tenemos una válvula cheque unidireccional. ¿No es cierto? Y entonces va a estar obligado esto a ir hacia la red de agua. Una gran ventaja que digo yo, que es una ventaja particular que tienen estos sistemas, es que si habría un pinchazo por algún lado en tu red, la bomba no dejaría de funcionar cada vez, pucha, hasta que encuentres siempre dónde está el pinchazo. ¿No es cierto? Si no tiene, eso es uno de los motivos. El otro de los motivos es de que se ha pinchado. Se puede pinchar el bladder. Es como un neumático dentro de una llanta.
se pincha esto. Entonces tienes que llevar al parchador. El parchador te lo va a parchar y le vas a decir, por aquí va a inflar el ñato, va a inflar, todo el tanque va a inflar, aquí tiene una valvulita, dice, inflámelo, ¿a cuánto me lo vas a inflar? A 30 libras, ponle 30 libras, ya te lo voy a poner 30 libras, ¿no? Y listo, se acabó. Entonces esto funciona como una llanta de auto, aproximadamente, ya en cuanto a su cosa, en cuanto a su bladder, este que tiene aquí, el diafragma que le decimos, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles son las presiones entonces de operación? Primero es la presión mínima. Esta presión mínima debe garantizar que todos y cada uno de los artefactos funcionan apropiadamente. Es decir, no vas a encontrar ningún artefacto en todas las redes de tu casa que tenga menos de 2 metros de columna de agua. Toditos tienen que tener más de 2 metros de columna de agua. Y entonces, cuando el hidroneumático está en su presión mínima minimorum, todavía tiene que poder dar esos 2 metros de columna de agua. Cuando esté intentando bajar de esos 2, entonces ya se encendió la bomba. Y es la bomba la que va a darle entonces la presión de agua. Pero no, nunca baja el hidroneumático a 2 porque tú le dices, voy a graduar mi hidroneumático entre 20 PSI y 30 PSI. Y 20 PSI debe ser alrededor de 14 metros de columna de agua, ¿no es cierto? Entonces, imposible, ¿no es cierto? A menos que se haya pinchado el hidroneumático. Entonces, la bomba tiene que ser capaz de darte la presión mínima. Entonces, pero claro, la presión mínima es primero la altura geométrica, más las pérdidas de carga por fricción, más la altura, la altura cinética, que es el término cinético, que es B cuadrado sobre 2G, las pérdidas localizadas y la presión del hidroneumático, ¿no es cierto? Aquí la presión, esta es la presión residual, que normalmente es 2 metros de columna. Esta es la presión de inflado del hidroneumático, ¿no es cierto? Puede ser 20, puede ser 30, ¿no es cierto? 20, 30. Entonces, esta es la presión mínima que debe tener. Contra esta presión mínima vas a calcular entonces la potencia de la bomba. La presión máxima se establece en función al diferencial con la mínima. Suele estar entre 10 a 14 veces. Por ejemplo, 20, 30 PSI son 10 veces. ¿No es cierto? Esa es la presión mínima. Es la presión de operación mínima. Entonces, en la presión de operación usted debe tomar en cuenta que el equipo de calentamiento de agua calefacción, pues ellos necesitan un mínimo de presión dependiente del fabricante. A ver si son calefones, termotanques, calderos. Un calefón pierde entre 5 y 8 metros de columna de agua. Porque tiene un serpentín y ese serpentín es de un tubito de 5 octavos nomás. En ese serpentín se calienta el agua. Ahí tienes la flama que va calentando al paso del serpentín. Tienes que tomar en cuenta entonces eso para el cálculo de la presión mínima. Entonces no va a ser 2 nomás, van a ser unos 10 al llegar al calefón. ¿No es cierto? Y más porque cuando parta del calefón, todavía tiene que llegar a la ducha con 2 metros de columna de agua, el agua caliente. Los termotanques no, tienen muchísimo menos porque el termotanque es como si tuvieses una caldera de agua nada más, ¿no es cierto? Calientes el agua ahí. Entonces tienen mucha menos pérdida de carga que los calefones. Después vamos a entrar a calentamiento de agua. Y los calderos, que son para industriales, ¿no? Normalmente los calderos puedo colocar en hoteles, puedo colocar también en hospitales, ¿no es cierto? Y van a tener una recirculación de agua. Entonces, con la presión del hidroneumático existe una variación en el punto de funcionamiento de las bombas, ya que son alturas diferentes de bombeo y en consecuencia podrán no estar funcionando en el punto óptimo. Las bombas de SANI 1, sabes que si cruzas la curva resistente con la curva HQ del sistema, vas a encontrar el punto de funcionamiento del sistema.
De ese punto de funcionamiento del sistema, la bomba tiene que poder, tiene lo que le llamamos el BEP, Best Efficiency Point. De ese punto BEP contra lo que tú estás cruzando las dos líneas que son la de la curva resistente y la curva HQ, tiene que haber más 20% o menos 20%. Y eso es lo que en inglés se llama POR, Preferred Operating Range. Entonces, ese es el rango de operación preferido. No puede ir más allá ni más aquí. Entonces, incluso para escoger la bomba vas a tener que poder escoger cuando son bombas grandes, ¿no es cierto? Y ver cuál es el nivel, el rango de operación preferido. Aquí está un hidroneumático, más o menos una radiografía del hidroneumático. Tienes el volumen total del hidroneumático hasta aquí. Tienes el volumen activo y el volumen útil. Te fijas que el volumen útil es el agua que sale o entra al hidroneumático. Y cuando llega aquí al nivel máximo, tienes la presión máxima. Y cuando llegas aquí al nivel mínimo, vas a tener la presión mínima de entrega de agua. ¿No es cierto? Entonces, y esos son los volúmenes que tenemos aproximadamente en hidroneumático. Hay una relación entre el volumen útil y el volumen total para diferentes valores de la presión de partida. Aquí tienes presión de parada y aquí tienes la presión de partida, es decir, la presión a la cual se va a encender la bomba, aquí la presión a la cual se va a apagar la bomba. Entonces, si tú tienes en atmósferas, ¿no es cierto? En bares sería, por ejemplo, 20, 30, ¿no? 20, 30, aquí está. Una 20, 30. Es 2 atmósferas, 3 atmósferas, perdón, 20, 30, 66, perdón. Entonces, tú tienes, ¿cuál es esta relación? Pero también tienes un grafiquito muy bonito que es este, ¿no es cierto? Este grafiquito es de un manual alemán, Pumpen, ¿no es cierto? Entonces, que está referida en el mismo libro, que es el libro de Elio Kreder. Ahí está. Entonces, tienes la presión de apagado, la presión de encendido. Entonces, con la presión de apagado vas aquí, hasta encontrar la presión de encendido en las líneas verticales. Entonces, trasladas aquí hasta el número de el tiempo de ciclos, 6 ciclos por hora, y tienes la relación Q sobre BT. Y esto es entonces lo que, lo que se trata, de lo que se trata la teoría, digamos, de lo que son los hidroneumáticos. Bien. Vamos a pasar al cálculo, ya que tenemos eso. Ahora sí. Un segundito, por favor. Me voy a acomodar de mejor manera.
Bien, vamos a entonces pasar al dimensionamiento de los hidroneumáticos, ¿ya? Primero voy a subirles la presentación, porque los cuadros esos de la presentación son muy buenos. A ver, entonces aquí, ya, claro. Instalaciones, trabajo de clase, crear material. Bien, jóvenes, ya tienen entonces la presentación de donde van a sacar las tablitas que ahora vamos a utilizar en el ejemplo de cálculo del hidroneumático. Bien, empezamos entonces. Vamos a ver dimensionamiento de hidroneumáticos. Un cachito. Ahora sí. Vamos a ver entonces el dimensionamiento de hidroneumáticos según el libro que utilizo para estos casos es el Helio Creder. Se llama Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. El autor es Helio Creder. Bien,
Entonces, cuando uno se refiere a los sistemas de abastecimiento, están los hidroneumáticos. Entonces, en los hidroneumáticos lo que hacemos es, primero, aplicación de la ley de Boyle-Mariotte. Y en la ley, esa ley dice que la presión 1, volumen 1, igual presión 2, volumen 2, ¿no es cierto? Y esto es igual a una constante. Esta es la ley de Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? En lo que hemos visto, en la presentación de PowerPoint, ¿no es cierto? Hemos visto una figurita. Un cachito. Ups, se me ha ido la mano aquí. Esta figurita hemos visto, ¿no es cierto?, en la presentación. Ahí está, ¿no es cierto? En esa figura, la acción de la bomba va a presionar entonces el aire, ¿no es cierto?, contra las paredes del recipiente ese, ¿no es cierto? Y lo que hace el recipiente, que es un recipiente hermético y muy resistente, es resistir primero la presión de aire comprimido, ¿no es cierto? Y después, cuando se haya terminado de bombear, hemos visto, entonces es el hidroneumático que va a tener la capacidad, entonces, de poder dar este precargado acá, las presiones a la red. Entonces, ¿cuándo va a ser el número, tiempo de ciclo o número de encendidos? Número de encendidos. ¿No es cierto? De la bomba, ¿no es cierto? Por hora. Entonces, eso depende de las grandes instalaciones. Van a tener de 6 a 8, según el libro, según Helio Creder. Instalaciones medianas van a tener de 8 a 12. Nuestra casita, instalaciones pequeñas, van a tener de 15 a 30. Si tuviesen 30 encendidos por hora, la bomba estaría funcionando un minuto se apaga. ¿No es cierto? Eso es. ¿No es cierto? Entonces, en esta cosa, en esta figurita que ustedes tienen, vamos a ver las siguientes cosas. Esto es volumen útil. El BA es volumen activo. ¿No es cierto? BT es la capacidad total del reservorio. Del tanque hidroneumático, ¿no? Y BE es el volumen estático. Y ahí tienen entonces ustedes todos los volúmenes involucrados en este ejercicio, que son los volúmenes estáticos, los volúmenes, qué sé yo, hidroneumáticos, esas cosas.
Ya hemos visto entonces las definiciones que hay. Entonces, si nosotros hacemos la presión máxima más 1, que multiplica a volumen A menos volumen útil, es igual a la presión mínima más 1, que multiplica al volumen activo. Esta es la ley de Boole-Mariotte, colocado en otras palabras nada más. ¿No es cierto? O sea, en esto que te dice, la presión máxima que multiplica al volumen mínimo, entonces esto es aproximadamente así. Vamos a ponerlo en palabras. Presión, presión, cachito, máxima que multiplica al volumen mínimo, ¿no es cierto? Es igual a la presión mínima que multiplica al volumen máximo. Y obviamente estamos ante la ley de Boole-Mariotte, ¿no es cierto? Es una otra manera de colocar la ley de Boole-Mariotte, pero esta vez en palabras. Como dato práctico, vamos a considerar que el volumen activo sea el 0.80% del volumen total. ¿Ya? Y otra vez vamos a traer nuestro, porque si no nos vamos a estar chuteando en qué es volumen activo, qué no es volumen activo. Aquí estamos. Volumen activo desde aquí hasta aquí. Volumen útil es Tito nomás. Volumen total, todo el tanque. ¿No es cierto? Ya estamos viendo esas cosas. El volumen activo, entonces, el volumen más, el segundo más grande, ¿no es cierto?, de esa figurita, va a ser 0.8 veces el volumen total. Entonces, de aquí, el volumen, aquí, el volumen útil va a ser igual. Entonces, al volumen activo, que es 0.8 veces el volumen total, que multiplica a la presión máxima menos la presión mínima, todo sobre la presión máxima más 1. ¿No es cierto? La presión máxima más 1 es la presión absoluta. ¿De acuerdo? Y de aquí, si despejamos el volumen total, va a ser igual entonces al volumen útil, que multiplica a la presión máxima más 1, o sea, la presión absoluta, sobre 0, el volumen activo, 0.8 veces de presión máxima menos la presión mínima. La relación entre el volumen útil y el volumen total obviamente está condicionada a las presiones estas, presión máxima y presión mínima, ¿no es cierto? Y entonces hay una relación entre esas dos cosas, que son las presiones de apagado y las presiones de partida, ¿no es cierto? Si esta presión, esta diferencia entre presión máxima y presión mínima es muy chiquitita, esto va a crecer mucho. Esto. Claro, el denominador va a ser muy chiquitito, ¿no? 0.8 multiplicado por algo muy pequeño. Entonces, como están inversamente proporcionales, el volumen total va a ser muy grande. Lo propio acá, ¿no es cierto? El volumen útil.
¿no es cierto? Y el volumen útil, en este caso, está directamente proporcional, es pequeño. El volumen total grande, el volumen útil pequeño. Entonces, si eso sucede, cada vez voy a tener más encendidos, más apagados, ¿no? Más encendidos, más apagados. Y hemos visto la tablita que tiene, y el abaco, ¿no es cierto?, que tiene las presiones y las relaciones entre el volumen activo y el volumen total. Vamos a ver en el siguiente. Establecemos el fondo. El ejemplo. Tengo un consumo diario. Mi consumo diario es de 30.000 litros. Caudal horario. Y el caudal horario es 7.5 metros cúbicos por hora. Y este caudal horario, muchachos, y aquí viene la trampita, es 25% del consumo máximo diario. Y eso hay que tomar en cuenta, por favor. Este caudal horario es el 25% del consumo máximo diario. ¿Ya? Y la presión máxima, ahora sí le tengo que dar a mi hidroneumático cómo quiero que funcione mi hidroneumático. La presión máxima va a ser 4 atmósferas. Esto es aproximadamente 400 kilopascales y esto es aproximadamente igual a 58.8 PSI. La presión mínima va a ser igual a 2 atmósferas. Esto es igual a 200 kilopascales. Y esto es igual a 29.4 PSI. Y número de encendidos. Por hora. Esto es igual a 6 encendidos por hora. Bien. Vamos a ver. Traemos nuestro abaquito. Este es el abaco de su presentación, por favor. Es el mismo que vamos a ver. Ya. Si quieren, lo vamos a hacer en otra página para agrandarlo. A ver, de aquí lo vamos a traer. Ya. Lo vamos a agrandar ya. Ups. Un poquito más grande. Listo. Vamos a ver entonces, tienes la presión de encendido y la presión, esta es la presión. Ahorita vamos a ver. Esto es apagado. Esto es encendido. Esto es número de encendidos por hora.
por hora. Entonces, yo lo que necesito saber es cuánto es la presión mínima, la presión máxima, ¿no es cierto? Es 2 atmósferas y 4 atmósferas. En 4 atmósferas, aquí en 4 atmósferas, esto es 4 atmósferas. Entonces voy a agarrar mis 4 atmósferas y me las voy a llevar hasta arriba. Aquí está. Listo. ¿No es cierto? ¿Hasta dónde? Hasta que llegue aquí a 2 atmósferas. Esto es 2 atmósferas. Vamos a apagar, vamos a quitar este, por favor. Ay, aquí vamos aquí está 2 atmósferas, que es la presión de encendido, aquí. 2 atmósferas. Entonces, entre esos dos yo tengo que tirar una línea, por favor. Entre esta de aquí, 4 atmósferas, hasta que tope la línea de 2 atmósferas, que es esta. De ahí voy a tirar una línea hasta que tope la línea de número de encendidos y apagados. Aquí está. 6 encendidos y apagados. Y de aquí voy a bajar. Listo. Y veo que la relación B sobre T es 7.5. Esta relación Q sobre BT, Q sobre BT, igual 7.5. Entonces, con el gráfico he podido determinar entonces cuánto es mi relación Q sobre BT. De aquí, del Q sobre BT, vamos a entrar atrás, entonces aquí lo que he podido determinar de este gráfico, entonces que Q sobre BT es igual a 7.5. Esa es la relación que existe entre Q sobre BT. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el volumen total? El caudal total, este caudal es 7.5. Entonces, despejando aquí, ¿no es cierto? El volumen total. Vamos a hacernos en color negro porque ya estamos muy folclóricos. Entonces, el volumen total va a ser igual a 7.5. A ver, este es 7.5 sobre Q. Estamos bien, ¿verdad? En la despejada porque estoy perdiendo ya la profundidad de todo. A ver. Al revés, ¿no esto? Esto es al revés. Esto es Q y este es el 7.5 que he encontrado. La relación. ¿No es cierto? Ahí está bien. Ahora sí. De ese Q sobre BT que he encontrado 7.5, entonces el volumen total va a ser igual a 1 metro cúbico. Ya tengo el volumen total. Tengo que encontrar el volumen útil. El volumen útil, no se olviden que es con esta ecuacióncita, 0.8 BT, P max, P min, esto. Lo vamos a trasladar. Entonces, esto es igual a 0.8, un cachito,
ya, 0.8 de por 1 por 4 menos 2 sobre 4 más 1. Y entonces el volumen útil va a ser igual a 0.32 metro cúbico. Listo. Entonces tengo el volumen útil. Y ahora tengo que ir al fabricante y ver de qué diámetro es ese hidroneumático que tengo, entonces voy a tener la altura. ¿Ya? Simplemente. Entonces voy al fabricante, veo sus hidroneumáticos, voy a ver uno de un diámetro o 2 o 3, no importa, pueden funcionar en paralelo, ¿no es cierto? Y poder de esa manera encontrar entonces cuál es el volumen útil del equipo que se está queriendo emplear. ¿Alguna pregunta? Ya, pues bien, sin poder hemos terminado esto, ¿ya? Estoy realmente muy triste. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Todo ingeniero. El lunes.